comenzamos entonces. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Me pueden por favor confirmar por el chat si es que se escucha bien? Así que no sé si es que tengo activado mi micrófono, que estuve haciendo unas configuraciones delante en mi computador. No sé. Sí, se escucha ya, perfecto. Ya, bienvenidos a los que se están integrando. Aprovecho de darles el mismo mensaje a los que estaban de antes. Por favor, para la clase de ahora necesitamos el libro y algo donde anotar, y idealmente su cuaderno de inglés, por supuesto. ¿Ya? Así que mientras tanto se une más gente, eh, necesito que tengan esas cosas a mano, ¿ya? Darle la bienvenida a los que se están integrando, y de a poquito se van metiendo en la clase. Ha sido una semana un poco lluviosa, ¿verdad? Acá en Curicó, estoy en Curicó y ahora está bastante húmedo el ambiente, sí. Se ve que viene una tormenta más o menos grande. Así que a cuidarse nomás, ¿cierto? Tener sus celulares cargados, ¿cierto? Todo ahí en orden en caso de que se corte la luz o algo así, ¿cierto? Y ahora que somos un poquito más, vamos a comenzar la clase propiamente tal. Denme un segundito, déjenme configurar esto aquí. Y estamos, ya. Entonces, chicos, bueno, ya les di la bienvenida, ¿cierto? Ahí a medida que pasan los minutos se va metiendo más gente, pero bueno, ahí nos vamos poniendo todos al día, ¿sí? Las reglas no creo que sea necesario mencionarlas, nada más las más importantes, ¿cierto? El tema de su nombre real, poner el celular horizontal, ¿cierto? Levantar la mano si que ustedes quieren decir algo. Los invito a comentar, ¿cierto? Siempre que ustedes quieran, ¿ya? Hacer la clase conversando entre nosotros es mucho más divertida, mucho más amena. Así que los invito a, en cualquier momento que ustedes quieran aportar algo, por favor, levantar su mano y les activamos el micrófono para que podamos comentar ideas, ¿cierto? Puede ser en cualquier momento de la clase, ya no se limiten solamente a cuando estoy pidiendo algún tipo de ejercicio. Si que ustedes quieren agregar algo, ¿cierto? A la explicación que se está dando o cualquier tipo de comentario, levantar la mano simplemente. En la parte de participantes recuerden que se puede activar esa opción. Y bueno, también pueden utilizar el chat, ¿cierto? Y el tema de la cámara mantenerlo apagado, sí. Ya. Por lo tanto, chicos, dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy día, que va a ser una clase un poquito más teórica. Ya no vamos a trabajar tanto el vocabulario que vimos durante las clases pasadas, pero sí vamos a ver ahora el tema del past simple, específicamente el verb to be, ya que es algo en realidad no muy complicado, en realidad es bastante simple, así que no debiésemos tener mayor problemas para poder comprenderlo. Ya también esto es algo que se debiese trabajar en cursos anteriores, así que sí pueden tener algunas nociones al respecto, ¿ya? Me habla por el chat, a ver. No recuerdo la página específica, ahí les voy a mostrar. Ya cuando les muestre la página en la que vamos a trabajar, ahí les digo el número. Ya porque ahora en este momento no recuerdo qué página exactamente era. Ya. Me gustaría partir preguntándole a ustedes, chicos, ¿qué son las cosas que ustedes recuerdan sobre el present time? Ya siempre recordándonos sobre hablando sobre el verb to be. ¿Qué cosas recuerdan ustedes? ¿Qué forma tenía el verbo to be cuando nosotros estábamos en el presente? Ya vamos a partir primero hablando del present time, ¿ya? ¿Qué formas tenía? ¿Cuántas tenía? ¿Cómo era? ¿Cuál iba con cuál? ¿Se acuerdan más o menos de ese tipo de información? Recuerden que me pueden ir mencionando por el chat o pueden levantar la mano. Ya ustedes ahí me van indicando cómo quieren ir haciendo sus acotaciones, ¿sí? Ya, sí, mira. Alguien me menciona por el chat que cuando nosotros estábamos en el presente, tiempo presente, ¿cierto? Nuestro verbo to be tenía tres formas, ¿sí? ¿Qué formas eran esas? Eran la forma am, is y are, ¿cierto? Que, como les voy a mostrar ahora en este cuadro, cada pronoun, ¿cierto? Cada subject que nosotros ocupamos tiene adjunto una forma del verb to be, ¿sí? Tenemos estas tres formas que son am, are, is, ¿cierto?
Esas son las formas que tiene el verbo to be en el tiempo presente. Tenemos tres formas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros nos podemos encontrar con expresiones tales como las siguientes. I am a student, ¿cierto? She is a great driver. We are good friends, ¿sí? Dependiendo del sujeto en el que tengamos, va a ser la forma que nuestro verbo to be va a tener, ¿cierto? Esto hablando en tiempo presente. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros estamos hablando en el pasado? Vamos a tener formas distintas, ¿sí? ¿Qué formas distintas vamos a tener? Las siguientes, déjenme mostrárselas en este cuadro. Estas son las formas que nuestro verbo to be va a adquirir en el past simple. Si es que tenemos I, va a ser was, I was, you were, he, she, it ocupan was, y we, they, and you usan were. Les pregunto, ¿qué podemos concluir o qué podemos observar en esta tabla en referencia al verb to be? ¿Cuántas formas tiene? ¿Cómo sé si es que, cómo sé cómo puedo ocupar con cada una, con cada pronoun? ¿Se les ocurre alguna idea? Solamente viendo esta tabla. Después vamos a ir más en detalle, pero así viendo a grandes rasgos esta tabla. ¿Qué cosas me pueden decir ustedes del verb to be en el past simple? Ya hay algunas personas escribiéndome por chat. Claro, efectivamente, como varias personas ya me han comentado por chat, ¿cierto? A diferencia de los tiempos presentes, que teníamos tres formas del verb to be, ¿cierto? Que era am, is y are, ¿cierto? Ahora en el past simple solamente vamos a tener dos formas, ¿ya? Que son was y were. Solamente estas dos formas vamos a tener ahora, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar con oraciones como I was a student, she was a great driver, o we were good friends, ¿ya? Solamente dos formas vamos a tener ahora del verb to be, ¿ya? En el past simple. Solamente dos formas. Was and were, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver, ¿cierto? La diferencia de la affirmative form, ¿cierto? Entre el present simple y el past simple. Lo único que va a cambiar es la forma que adopta nuestro verb to be, ¿cierto? En el presente simple nosotros teníamos estas tres formas, am, is y are, y en el past simple vamos a tener dos formas solamente, que son was y were, ¿sí? Me preguntan por interno, en el futuro, ¿cuántos verbos to be hay? En el futuro solamente puede haber una forma, que es el will. Mira, se los voy a escribir por el chat para que lo vean. Les voy a escribir I will study English. Ya le escribí por el chat I will study English. Ya esa es una expresión en el futuro. Ese will es la única forma que nuestro verbo to be va a adoptar en el futuro, ¿sí? Pero ahora enfoquémonos en el present, en el past simple, ¿ya? Como les mencionaba, ahora solamente vamos a tener dos formas, was y were, y una forma muy simple para saber cuándo voy a ocupar cada una es la siguiente. Yo me pregunto, bueno, obviamente primero tienen que fijarse en el sujeto que tengamos, ¿cierto? El sujeto a mí, que es la persona de la cual la que está ejecutando la acción o de quien se está hablando, ¿cierto? Me va a dar a mí indicios de cuál forma voy a ocupar. ¿Y cómo voy a saber si es que voy a ocupar was o were? Simplemente si es que estoy hablando de una o varias personas. Si es que estoy hablando de una persona, por ejemplo, en el caso de I, de yo, ¿cierto? Yo soy una sola persona, por lo tanto voy a ocupar was. ¿Ya? En singular, siempre voy a ocupar was, cuando es una persona. I was a student. Yo era un estudiante. ¿Sí? I es un singular, ¿cierto? Porque estoy hablando de yo, una sola persona, por lo tanto ocupo was. Y por el contrario, si es que estamos hablando de varias personas, si es que estamos hablando en plural, ¿cierto? Como en el caso de we, aquí vamos a ocupar el were, ¿ya? Repito, cuando tengamos más de una persona, ¿cierto? Cuando estamos hablando en plural, vamos a ocupar el were, ¿ya? Por lo tanto, si es que vuelvo aquí a la tablita que les mostré anteriormente, si se fijan, todos aquellos pronombres
que hablen de una sola persona ocupan el was, ¿ya? Y los que hablan de más personas, como el we, el they y el you, ¿cierto? Ocupan were. Ahora, ustedes me preguntarán, pero mister, ¿por qué el you que habla de tú, de una sola persona, también ocupa el where? Bueno, eso es una excepción a nuestra regla, ¿ya? Es la única excepción que vamos a encontrar. El you siempre, siempre, siempre va a ir con where. Nunca van a encontrar un ejemplo que diga you was, porque eso está incorrecto gramaticalmente, ¿ya? El you siempre va a ir con where, independiente si se habla de una o varias personas. ¿Ya? Esa es la única excepción que tenemos. El resto se pueden guiar por esa regla. Si es que es singular, was, y si es que es plural, where, ¿ya? Sí, después les voy a subir esto a Classroom, así no se preocupen, ya les puedo subir este PPT, para que no tengan que... Sí, claro, no se preocupen. Por lo tanto, entonces, si es que, dicho esto, me gustaría que me ayudaran ustedes a resolver estas oraciones que tengo acá. Estas oraciones yo lo que tengo que hacer es completarlas, ¿cierto? Con la forma del verb to be correcta, ¿cierto? Y que en el past simple, por supuesto. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos dos formas del past simple, ¿cierto? Usando el verb to be, que era was y were. Por lo tanto, si es que mi sujeto, vamos a agrandar aquí un poquito, si es que el primer sujeto mío es he, ¿cierto? Él, aquí estoy hablando de una sola persona, ¿cierto? Por lo tanto, perfecto, y como me mencionan por el chat, ¿cierto? La forma correcta de completar esta oración sería con was. He was, ¿cierto? He was reading when I called, ¿cierto? Él estaba leyendo cuando lo llamé, ¿cierto? He was reading when I called. ¿Qué pasa en el caso de you? You, a child when I first met you. You, a child when I first met you. Aquí correspondería you was o you were. Perfecto, ahí como me mencionan por el chat. Sí, muy bien. Sí, nosotros habíamos dicho que el you, aunque estuviéramos hablando de una sola persona, siempre, siempre va a usar were como su forma en past simple, ¿sí? Con you siempre vamos a tener were. Si es que nosotros ponemos acá you was, porque yo puedo decir, claro, aquí está hablando de una persona, pero no. El you was está incorrectísimo, ¿ya? El you siempre va a ir con were, siempre que estemos hablando en el past simple, ¿sí? Por lo tanto, you were a child when I first met you, ¿sí? En el caso siguiente, como ya algunos se adelantaron por el chat, ¿cierto? Aquí estamos hablando de we, ¿cierto? Es decir, nosotros. Somos varias personas las que estamos involucradas en esta oración, ¿cierto? We tired, so we decided to stay home, ¿cierto? Nosotros estábamos cansados, así que decidimos quedarnos en casa, ¿sí? Acá como estamos hablando de varias personas, ¿cierto? No solo de una, estamos hablando en plural, la forma que nuestro verb to be va a adoptar va a ser, como muy bien me mencionan ustedes, were, ¿cierto? We were tired, so we decided to stay home. No, esto no es una guía, es un PPT que yo les preparé ahora para que revisáramos esto. Vamos a trabajar en el libro, Josefa, ¿ya? Así que para que lo tenga ahí a mano si es que no lo tiene, o si es que no lo tiene, lo vamos mostrando aquí en la pizarra, ¿ya? Pero la idea igual es que traten de ir llenando sus ejercicios en el libro, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si es que yo estoy hablando de The Game Funny? ¿Ya? El juego era divertido, ¿cierto? Si yo tengo the game, ¿cómo puedo saber a qué pronombre me estoy refiriendo? ¿Cierto? ¿Cuál sujeto estoy ocupando aquí? Sí, claro, ahí me mencionan por el chat, muy bien los que están participando ahí. ¿Cierto? Si yo estoy hablando de the game, estoy hablando de el juego. Esto es un objeto, ¿cierto? Por lo tanto, el pronombre que le corresponde a los objetos es it. ¿Ya? Si es que yo tengo the game, es lo mismo que si yo tuviera it aquí. ¿Ya? Y nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, que al hablar de it, estamos hablando de algo en singular, ¿cierto? Por lo tanto, perfecto, ahí mencionan por chat, mi forma de completar esto va a ser con was. The game was funny, ¿cierto? Si yo pusiera were, the game were funny, eso estaría incorrecto gramaticalmente, porque estoy hablando solamente de una cosa, ¿cierto? Estoy hablando de it. Por lo tanto, corresponde was. ¿Qué pasa ahora en el caso de my mother? My mother
was or were a teacher. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber aquí cuál corresponde? Yo me pregunto, ya, my mother, ¿con qué pronombre lo puedo reemplazar? ¿Cierto? Como es una mujer, ¿cierto? My mother, she's a woman, vamos a hablar de she, ¿cierto? Y el she, si bien se recuerdan, estamos hablando de una persona, por lo tanto, was, ¿sí? My mother was a teacher. Mi madre era una profesora, ¿sí? Miren, en este tipo de oraciones por lo general nosotros nos tendemos a confundir un poco. Tenemos Steven and I together during the lockdown, ¿ya? Steven y yo estábamos juntos durante el encierro, ¿cierto? Durante la cuarentena. ¿Por qué digo que aquí nosotros, miren, de hecho por el chat ya me están mandando algunas respuestas incorrectas, mira. Uno acá por lo general tiende a ver el I, ¿cierto? I, de aquí nomás entonces dice, ya, I was, ¿cierto? Y ponen acá was. ¿Por qué? Porque estoy con I. Ya, pero esto está incorrecto, chicos. ¿Por qué? Yo me tengo que fijar bien, antes de llenar estos ejercicios, me tengo que fijar bien en cuál es mi sujeto. Aquí mi sujeto no es I, mi sujeto es Steven and I. ¿Ya? Steven and I, Steven y yo. Por lo tanto, el sujeto no es solo yo, sino que somos nosotros, we. ¿Ya? Ojo con eso, cuando tenemos más de un sujeto en la oración. Si yo tengo Steven and I, mi sujeto va a ser we, no I solamente. ¿Sí? Por lo tanto, si estamos hablando de we, de nosotros, habemos más de una persona involucrada, ¿cierto? Por lo tanto, plural, la forma del verb to be va a ser were. ¿Ya? Steven and I were together during the lockdown. ¿Ya? Ojo con esa, porque también en otros contextos también he visto que se equivocan de repente con la conjugación del verbo to be, cuando tenemos estas oraciones así. Fijarse bien cuál es mi sujeto, ¿ya? No solamente quedarse con, ya dice, entonces una persona, no. Fijarse bien, ya aquí somos dos personas, Steven and I, por lo tanto somos we. Ya, lo mismo pasaría, por ejemplo, si es que aquí tuviera otro nombre, sino por ejemplo, Steven and Susan. ¿Ya? Ahí, ¿qué pasa? Por lo general uno tiende a confundirse un poco y dice, ya, Susan dice acá, ¿cierto? Entonces voy a poner acá was. ¿Por qué? Porque es Susan, ¿cierto? Pero aquí mi sujeto no solamente es Susan, sino que son dos personas, son Steven and Susan. Mi sujeto aquí va a ser they, ellos, ¿cierto? Y como son ellos, son varias personas, voy a ocupar were, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, cuando vayan a llenar este tipo de ejercicios, ¿cierto? Cuando vayan a usar en alguna conversación, ¿cierto? La forma en pasado del past simple, ¿cierto? La forma en pasado del verb to be, fijarse bien en cuál es el sujeto que están ocupando, ¿ya? Si es que es más de una persona, tienen que usar el were, ¿sí? ¿Les queda claro, chicos? No sé si es que tienen alguna consulta hasta ahora, algo que no les haya quedado claro. ¿Se entendió bien por qué aquí estoy ocupando were y no was? ¿Sí? Ya, perfecto. Seguimos entonces. Ya, estas oraciones que tengo acá son todas oraciones afirmativas, ¿cierto? Son cosas que yo estoy diciendo que efectivamente pasaron, cosas que es una afirmación, ¿cierto? Yo estoy diciendo que sí pasó, obviamente en el pasado, ¿cierto? Que estoy ocupando el past simple. He was reading when I called, ¿cierto? Él estaba leyendo cuando yo lo llamé, ¿cierto? Son cosas que son afirmaciones, ¿cierto? Son cosas que sí pasaron. ¿Qué pasa si es que yo ahora quiero decir algo que no pasó, ¿cierto? Cuando yo quiero negar algo. Cuando queremos negar algo usando el past simple, ¿cierto? Todo esto en contexto del verbo to be, lo único que tenemos que hacer es, después de conjugar nuestro verbo, ¿cierto? Agregarle el not, ¿ya? Por lo tanto, si es que nosotros en afirmativo teníamos I was a student, ¿cierto? Aquí tengo mi verbo conjugado, el verbo to be conjugado, ¿cierto? Yo era un estudiante. Si es que yo quiero negar eso, lo único que tengo que añadir es un not después del verbo to be. I was not a student. ¿Ya? Yo no era un estudiante. ¿Sí? I was not a student. Esto por lo general también lo pueden encontrar en su forma abreviada, ¿cierto? No sé si que ustedes se recuerdan, lo voy a anotar por aquí abajito para que podamos verlo de manera más gráfica. Nosotros en el presente, ¿cierto? Tendríamos, por ejemplo, si es que teníamos la oración, puedo poner el mismo ejemplo, she is a student. Nosotros este she is, nosotros lo podíamos abreviar, ¿cierto? O contraer, como se dice el tecnicismo, ¿cierto? Y en vez de ponerle she is, le podemos poner she's. She's a student,
¿cierto? Le podíamos poner este apóstrofe arriba y abreviarlo, ¿cierto? O por ejemplo, si es que teníamos they are students, este they are también lo podíamos abreviar, ¿cierto? Lo podíamos contraer. ¿Cómo? Con este apóstrofe arriba, ¿cierto? They are students, ¿cierto? Nosotros el verbo to be lo podemos contraer. En el caso del past simple ocurre lo mismo. Nosotros este was not y el were not también lo podemos contraer. ¿Cómo? De la siguiente forma. En vez de escribir was not, lo voy a escribir aquí abajito para que puedan visualizarlo. Puedo poner I wasn't a student. ¿Ya? Este wasn't va a ser mi forma contraída, ¿cierto? Mi forma abreviada de el was not. ¿Ya? Por lo tanto, pueden encontrarlo de estas dos formas. Pueden ser tanto como was not o wasn't. I was not a student or I wasn't a student. ¿Ya? Las dos significan, sí, me preguntan las dos significan lo mismo, ¿ya? Pero la única diferencia que hay entre las dos es que, por lo general, uno cuando habla en contextos más informales, ¿cierto? Ocupa el wasn't, ya cuando uno está en contextos más formales, como en clases, ¿cierto? O en una instancia en la que necesita ocupar un vocabulario un poco más elevado, ¿cierto? Un registro más formal, se dice was not, ya, pero por lo general uno ocupa el wasn't, ¿no? Ya esta es una manera más corta, además que es un fenómeno que ocurre cuando uno habla un idioma que tiende a acortar las cosas, ¿cierto? Nosotros también nos pasa en el español que nosotros las palabras de repente las tendemos a acortar un poco y el significado sigue siendo el mismo, ¿cierto? En el inglés pasa lo mismo. Se abrevian las cosas para poder hacer una oración un poco más fluida, ¿cierto? I wasn't a student. Ya, por lo tanto, esta de acá también se podría abreviar. She was not a great driver, lo podríamos poner como she wasn't a great driver. Y la última, ¿cierto? De abajo, we were not good friends, también la podemos abreviar y quedaría we weren't good friends. ¿Ya? We weren't. ¿Ya? Ojo con la pronunciación. We weren't. ¿Ya? We weren't. We weren't good friends. They weren't good friends. You weren't good friends. ¿Sí? Esa es la forma en la que podemos contraer el verb to be en el past simple. ¿Ya? Por lo tanto, ahora veamos también estos ejercicios de acá. Son las mismas oraciones que teníamos en el caso de las affirmative sentences, pero ahora las tenemos que completar de forma negativa. ¿Cómo las completábamos de forma negativa? Primero conjugábamos mi verbo to be, ¿cierto? Y le agregábamos el not. Y ahí nosotros decidimos si es que lo vamos a hacer en su forma contraída o no. ¿Ya? Por lo tanto, la primera oración. He reading when I called. ¿Cómo la podríamos llenar? ¿Ya? Y me llegan algunas respuestas. Tengo 27 participantes en la reunión. Me gustaría ver 27 respuestas ahí en el chat. Veo muy poquitas. Me gustaría ver más ahí. A ver si es que... ¿Cómo llenarían ustedes la primera? Ya, ahí me empiezan a aparecer un poco más. Perfecto. Ya, ¿y qué pasa con el resto? ¿Cómo llenarían esa? Muy bien. Ya, perfecto. Sí. Nada más recordar que ahora estamos llenándolo en el contexto del negative sentence, ¿sí? Así que recordad que tienen que agregar el not también, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo lo voy a llenar yo? Primero digo ya, mi sujeto va a ser en esta, es he, ¿cierto? Por lo tanto, si estoy hablando de una sola persona, mi verb to be va a tomar la forma de was, ¿cierto? Y como estoy negando esto, estas todas las oraciones las vamos a llenar en su forma negativa, ¿ya? Le vamos a agregar el not. He was not reading when I called. Él no estaba leyendo cuando yo llamé, ¿ya? Puede ser tanto was not como wasn't, ¿ya? Y cualquiera de las dos está correcta, ¿ya? He wasn't reading when I called o he was not reading when I called, ¿sí? Cualquiera de las dos está correcta, sí. ¿Qué pasa en el caso de you? You, a child when I first met you. You, a child when I first met you. ¿Cuál correspondería en este caso? Muy bien, Cristóbal.
Sí, muy bien, sí. Sí, perfecto. Sí. Recuerden, chicos, recuerden, me apareció por ahí una respuesta. Recuerden que el you, aunque estemos hablando de una sola persona, el you siempre va a adoptar la forma de were. ¿Ya? Siempre va a ser were. Es lo mismo que en el presente cuando hablamos de you are. No es you is, es you are. ¿Cierto? Lo mismo pasa en el pasado. Es you were. ¿Ya? You were, y como estamos negando, you were not. You were not a child when I first met you, ¿cierto? Puede ser you were not o you weren't. Cualquiera de las dos está correcta. Si hay algunos me mencionaron weren't y otros were not. Las dos están correctas, ¿sí? En el caso de we, pasaría lo mismo, ¿cierto? Aquí como ya estamos en presencia de varias personas, ¿cierto? Nosotros, we, vamos a ocupar were, y como estamos negando, were not. We were not o we weren't, ¿cierto? We weren't tired, so we decided to stay home. Esa oración está medio rara, pero esa vendría siendo la conjugación correcta, ¿cierto? En el caso de the game, ¿cómo lo llenaría yo? Perfectísimo, perfectísimo, chicos. Sí, ahí los que comentan, muy bien. Sí, claro. Yo me pregunto, ¿cierto? The game, ¿qué clase de sujeto es the game? The game es un objeto, como habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Era un objeto, por lo tanto, yo lo podría reemplazar con el pronombre it, ¿cierto? The game es lo mismo que it. Por lo tanto, con it corresponde was, ¿cierto? Y como lo estoy negando, was not o wasn't, ¿sí? Both are correct. Ujú. Claro, y como me menciona Amanda, was not o wasn't. Perfecto. En el caso de my mother, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente, corresponde al subject she, ¿cierto? She. My mother is she. Por lo tanto, como es she, voy a ocupar la forma del verb to be como was. Y al estar negando, was not, ¿cierto? O wasn't. Both are correct. Was not or wasn't. Y en el último caso, ¿cierto? Si es que tengo acá Steven and I, recordarles nuevamente, déjenme, se está metiendo alguien ahí. Recordarles nuevamente, ¿cierto? Que acá mi sujeto no es solamente I, ¿cierto? Por lo tanto, ahí uno tiende a ver, tengo ahí un I, entonces was, ¿cierto? Una sola persona, pero no. Fijarse bien cuál es mi subject in the sentence. Ya aquí mi sujeto dentro de la oración va a ser Stephen and I. Two people, ¿cierto? Dos personas. Por lo tanto, ¿qué forma tendría el verb to be en este caso? Los leo por el chat. Hay algunos ya se adelantaron a las respuestas. Muy bien. Sí, muy bien, sí. Claro, como bien me mencionó por el chat, ¿cierto? Acá como tenemos dos personas, somos Steven and I, ¿cierto? Somos dos personas, Steven y yo, necesitamos el verbo to be en su forma plural, ¿cierto? Que en este caso entonces sería were, y como lo estamos negando, puedo ponerlo de dos formas, como muy bien me menciona Amanda en el chat. Puedo ponerlo como Steven and I were not together during the lockdown, o puedo ponerlo en su forma contraída, ¿cierto? Que sería weren't. Steven and I weren't together during the lockdown, ¿cierto? Steven y yo no estábamos juntos durante el encierro, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Bueno, antes de continuar, no sé si es que les quedó claro esto, si es que les quedó alguna duda, si es que les quedó claro por qué en el último ocupé weren't y no wasn't. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Los leo por el chat. Si es que tienen alguna duda o pueden levantar la mano, recuerden en cualquier momento, ¿sí? Si es que quieren hacer alguna consulta. ¿Y todo claro? Ya, perfecto. Seguimos entonces. Ya, entonces revisamos hasta ahora las affirmative form y la negative form, ¿cierto? Nos quedaría entonces la interrogative form, ¿cierto? La forma de preguntar usando el verb to be en su forma de past simple, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Solamente voy a cambiar el orden del verb to be y el subject dentro de mi oración. Por ejemplo, vamos a seguir con los mismos ejemplos que estábamos viendo anteriormente. Si es que yo tengo la expresión, ¿cierto? I was
a student. Yo era un estudiante. Si es que yo quiero preguntar esto, ¿cierto? Lo único que voy a hacer es cambiar estas dos palabras de orden. Ya voy a poner primero mi verbo to be, ¿ya? Y después voy a poner mi subject, tal como pasa en el presente, ¿sí? En el fondo, si es que se fijan, el uso del verb to be en el past simple es exactamente igual en los tiempos presentes, solamente que cambia la forma que adopta el verb to be, ¿cierto? Cristóbal, no entiendo su pregunta. Si es que la puede redactar de nuevo, es como el verb to be normal, ¿no? Claro, en el fondo, el verb to be va a adoptar la forma dependiendo del sujeto que tenga, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, como estoy con el sujeto I, ¿cierto? Es decir, yo, necesito que la forma de mi verbo to be esté en concordancia, ¿cierto? Con el sujeto que estoy ocupando. ¿Y con cuál le corresponde el I? Como es una persona, was, ¿cierto? Was I a student? Was I a student? En presente. Sí, Cristóbal, sí, es igual que en el presente, solo que lo único que va a cambiar es la forma que adopta nuestro verbo to be. ¿Sí? En el presente, por ejemplo, acá, si como estamos hablando de I, de yo, ¿cierto? Tendría que usar la forma am, ¿cierto? I am a student. Por lo tanto, la pregunta sería como, ¿am I a student? ¿Cierto? Pero aquí, como estamos hablando en el pasado, ¿cierto? En past simple, la forma que va a adoptar, como es una sola persona de la que estoy hablando, yo, ¿cierto? Yo soy una persona, vamos a ocupar was. Y para hacer la pregunta, ¿cierto? Vamos a poner primero el verbo to be y después la pregunta, tal como lo hacemos en el presente. Was I a student? ¿Cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, si es que tenemos el sujeto she, ella. She was a great driver, ¿ya? Ahí lo estoy afirmando. Ella era una excelente conductora, ¿cierto? She was a great driver. Pero si yo lo quiero preguntar, primero voy a poner mi verbo to be y después el sujeto, ¿cierto? Es decir, los intercambios en su posición dentro de la oración. Voy a decir, was she a great driver? Was she a great driver? ¿Sí? Was she a great driver? Lo mismo en el caso de we, aquí vamos, como estamos hablando de más personas, ¿cierto? Son más personas y además yo, somos nosotros, ¿cierto? Were corresponde, su forma plural, ¿cierto? We were good friends. Ahí lo estoy afirmando. Nosotros éramos buenos amigos. We were good friends. Y si es que lo quiero preguntar, invierto el orden, ¿cierto? Del verbo to be y el sujeto y me quedaría como were we good friends? Were we good friends? ¿Sí? Ojo con la pronunciación de estas palabras. Uno de repente no se enfoca mucho en la entonación que uno usa al momento de hablar el inglés. Nosotros cuando hacemos este tipo de preguntas, ya estas se llaman yes-no questions, ya es decir, es como preguntas de respuesta sí y no. Cuando uno hace preguntas que su respuesta es sí y no, uno cuando hace la oración, cuando la dice, tiene que usar una entonación como si estuviera alzando su voz. Por ejemplo, voy a leer la primera. Fíjense en cómo entono mi voz al decirla. Was I a student? Was I a student? Voy como con mi voz hacia arriba. Was I a student? Was she a great driver? Were we good friends? ¿Ya? No es hacia abajo, no es como were we good friends. Así no es hacia abajo, no es were we good friends, es hacia arriba. Were we good friends? ¿Ya? Esa es la forma que usa la gente que habla inglés para decir estas preguntas con respuestas sí y no, ya las yes and no questions, ¿ya? Con una entonación hacia arriba. Was I a good student? Was she a great driver? Were we good friends? ¿Ya? Ojo con el tema de la entonación entonces al momento de decir estas preguntas, ¿sí? Entonces, tal como lo hicimos con los ejercicios, con las formas anteriores, con las formas afirmativas y negativas, vamos ahora a completar estos mismos ejercicios con la forma interrogativa, ¿ok? With the interrogative form, ¿ya? Si se fijan acá, entonces ahora el espacio en blanco, que es donde debiese ir mi verb to be, está al principio de la oración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las preguntas yo voy a partir con mi verb to be y después voy a poner el sujeto, ¿cierto? Por lo tanto, en mi primera oración, a ver, ¿qué me dicen? Ah, ya me están respondiendo por el chat, sí, bien. En mi primera oración, ¿cierto? Como yo tengo mi verbo, es decir, mi sujeto he, ¿cierto? Con he correspondería was, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una persona, was. Was he reading when I called? Recuerden la entonación hacia arriba, ¿cierto? Was he reading when I called? Was he reading when I called? ¿Sí? Was.
En el caso de you, ya se me están adelantando yo por el chat. Muy bien, chiquillos. Muy bien, muy bien. Claro, en el caso de you, ¿cierto? Recordarles, sorry ser majadero con esto, pero es que de repente uno igual se confunde un poco, así que prefiero decirlo varias veces para que no nos confundamos después. Cuando tengo el you como sujeto, a pesar de que esté hablando de una sola persona, siempre, siempre voy a ocuparlo con where, porque es mi excepción a la regla. ¿Ya? Es el único que, aunque esté en singular, siempre va a ocupar el where. ¿Ya? Independiente de si es que estoy hablando de una sola persona. El you siempre va a ir con where. Al igual que en el presente, el you siempre iba con are, ¿cierto? En el pasado siempre va a ir con where. ¿Por qué? Porque es nuestra excepción a la regla. ¿Sí? Were you a child when I first met you? Entonación hacia arriba, recordar. Were you a child when I first met you? ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de acá? We tired. We tired. ¿Ya? Perfecto. Yo primero identifico mi sujeto y con eso puedo saber qué forma va a tomar mi verbo to be. ¿Cierto? Como estoy hablando de we, es decir, nosotros, ¿cierto? Son varias personas las que estamos involucradas en esta oración. Por lo tanto, necesito, como somos varias personas, necesito que el verbo to be esté en plural, ¿cierto? Para que nos involucre a todos. No solamente a una persona, sino a todos. Por lo tanto, sería where. Were we tired? Were we tired? Hacia arriba, recordar la entonación. Were we tired? Perfecto. ¿Qué pasa ahora en el caso de la siguiente oración? The game funny. The game funny. Sí, tengo algunos alumnos que me están contestando por el chat, pero hay varios chicos que todavía no me han contestado nada. Me gustaría que también participaran, que pudieran decirme con cuál palabra ustedes llenarían esta oración. No se preocupen si es que está errónea o no, no importa. Si la oración la voy a leer, los mensajes que ustedes mandan me llegan solamente a mí. Ya, así que no se preocupen por eso. Y ahí me llegan más respuestas, muy bien. Ya, perfecto. Sí. Lo mismo que los ejemplos anteriores, ¿cierto? Como yo tengo the game, que vendría siendo, si es que yo lo reemplazo por un pronombre, vendría siendo it, ¿cierto? ¿Por qué it? Porque es un objeto, es el juego, ¿cierto? Es eso, es it. Como es it, es una sola cosa, voy a ocupar mi forma del verb to be va a ser was, con entonación hacia arriba. Was the game funny? Was the game funny? ¿Cierto? ¿Era entretenido el juego? Was the game funny? ¿Ya? En el caso de la oración de abajo, my mother a teacher, my mother a teacher. Sí, ahí como ya me empiezan a mencionar también. Perfecto, sí. Acá, my mother is one person, ¿cierto? Es una persona, es she. Y a she, ¿cierto? Habíamos dicho que le correspondería a la forma was, porque es una sola persona, ¿cierto? Was my mother a teacher? Yes, she was. O no, she was not. Y la última, de abajo. Steven and I together during the lockdown. Steven and I together during the lockdown. Acá efectivamente, como estoy hablando de we, ¿cierto? Steven and I, Steven y yo, somos nosotros, ¿cierto? Ese Steven and I lo podría reemplazar con un we, ¿cierto? Voy a ocupar entonces, perfecto, como ahí me mencionan Amanda, Francisca, Martina, ¿cierto? Muy bien ahí, voy a ocupar where, con mi entonación hacia arriba. Were Steven and I together during the lockdown? ¿Cierto? Esa oración un poquito larga, ¿cierto? Were Steven and I together during the lockdown? Ustedes en sus casas también traten de ir leyendo las palabras para que practiquen su speaking también, ¿cierto? Para que practiquen su pronunciación. Were Steven and I together during the lockdown? ¿Cierto? Con la entonación hacia arriba. Were Steven and I together during the lockdown? Practíquelos también. Cada vez que yo les digo alguna de estas oraciones, traten de ir diciéndola a ustedes también para que vayamos practicando el tema de la pronunciación y el speaking. ¿Sí? Ya. Algo que no agregué aquí a la presentación, pero que es importante mencionarlo también, es cómo yo voy a responder a estas preguntas.
ya cuando nosotros respondemos a estas yes or no questions, ¿cierto? A estas preguntas de sí o no. A ver, mira, me preguntan por el chat, el TH se pronuncia como una D en inglés, por ejemplo, aquí en el caso de together, ¿cierto? En la mayoría de los casos se pronuncia como una D, together. Hay algunos casos en los que tiene un sonido diferente, como en thanks, como en gracias, thanks. Ahí se pronuncia como siseando, así como thanks, ¿cierto? Thanks. Depende, obviamente, del contexto, de la palabra que tengamos. Pero sí, en la mayoría de los casos, como me preguntan por el chat, se pronuncian como una D, ¿ya? Como en el caso de together o things. Ujú. Together, entonces se pronuncia como una D, ¿sí? Were Steven and I together during the lockdown? Ujú. Ya, entonces, ¿cómo respondo yo a estas preguntas? Es muy fácil, chicos. Miren, déjenme acá escribirlo para que lo puedan ver también claramente. Si mi pregunta, si mi respuesta, perdón, es sí, que yo quiero responder que sí, obviamente voy a poner primero yes, ¿cierto? Voy a poner una coma y acá voy a añadir mi sujeto. Supongamos que estamos respondiendo la primera pregunta. ¿Was he reading when I called? Y yo quiero decir que sí, que sí, él sí estaba leyendo cuando llamé. Vamos a poner entonces yes, he was. Yes, he was. Voy a poner yes, ¿cierto? Después mi sujeto con el verbo to be que le corresponda. Yes, he was, ¿cierto? No solamente con yes, ¿ya? El yes simplemente es demasiado básico. Traten de involucrar un poquito más, ¿cierto? Yes, he was, ¿ya? En el caso de que estuviéramos ocupando el sujeto he, ¿cierto? Y si es que yo quiero responder de forma negativa a esto, si quiero decir que él no estaba leyendo cuando lo llamé, ¿cierto? Voy a responder entonces no, he was not. He was not o he wasn't. ¿Ya? Yes, he was o no, he wasn't. ¿Ya? Ambas están correctas, ¿sí? De esta forma yo puedo responder entonces a las preguntas. Obviamente la parte final va a cambiar, depende del sujeto que tengamos y de la forma del verbo to be que corresponda, ¿cierto? Por ejemplo, déjenme copiar esto, lo voy a dejar por ahí. Si es que yo, por ejemplo, estoy respondiendo a esta pregunta de acá. ¿Were we tired? ¿Were we tired? Ujú. ¿Were we tired? Ahí entonces, si es que yo quiero decir que sí estábamos cansados, vamos a poner yes, we were. Ujú. Yes, we were. ¿Cierto? Aquí el sujeto con el que estamos hablando entonces vendría siendo we y le corresponde, ¿cierto? La forma del verb to be, were. Si es que la respuesta fuera positiva, ¿cierto? Si es que yo quiero decir que no, que en realidad no estábamos cansados, ¿cierto? Vamos a poner no, we were not, ¿cierto? O no, we weren't. ¿Sí? Las dos formas están correctas. Esta es la forma entonces en la que yo voy a responder a estas yes or no questions, ¿sí? Se responden de esta forma. Yes, he was. No, he wasn't. Yes, we were. No, we were not. ¿Ya? No solamente quedarse con decir yes o no. También se le añade ese pedacito de expresión al final, ¿cierto? Yes, we were o no, we were not. Ujú. Así es como se responde a esto. Entonces ahora, con el tiempo que nos queda, me gustaría que nos vayamos al libro, a la página 21, ¿ya? Aquellos que no tengan el libro no se preocupen, yo se los voy a mostrar acá, ¿ya? Esta es la página 21 de nuestro libro. Les doy 30 segundos para que vayan a la página correspondiente, ¿ya? Página 21, 21 del libro, ¿ya? Aquí vamos a encontrar un breve resumen con algunos ejercicios con el contenido que estábamos trabajando recién, ¿ya? Es decir, el verbo to be en el simple past, tanto en affirmative como en negative form. Ya les doy un ratito para que abran el libro. Respecto a la pregunta que me hizo Cristóbal con la pronunciación del TH, ¿cierto? En realidad no existe una regla para ver si es que tú pronuncias el TH como una D o como un siseo, como en el caso de thanks. Ya eso va más que nada en cada palabra en realidad, no es decir, hay una forma de poder expresarlo, pero es una terminología muy compleja. Ya pues, si es que depende, si es que el sonido es voiced o unvoiced, ya, pero eso en realidad es materia de lingüística, ¿cierto? Un análisis más profundo a la gramática. Así que en realidad no creo que valga la pena mencionarlo, porque
puedo causar más confusión en realidad con eso, ¿sí? Pero esas son las dos formas en las que puedo adoptar cómo pronunciar TH en inglés, ¿sí? Puede ser como una D o como el siseo en el caso de thanks. ¿Mm? Thanks. Ya. Veamos entonces qué nos dice el libro en la página 21. Ya, nos vamos primero a la parte de arriba. Y acá nos aparece el mismo cuadro que yo les mostraba en la presentación PPT, ¿sí? Así que ahí también pueden volver a revisarla en caso de que ustedes quieran. Si se fijan ahí también nos indica con cuál subject corresponde cada forma del el verb to be, ¿cierto? Que son was y were. Ujú. Ya, me hice acá entonces esta pequeña actividad de acá. Dice complete the chart with was and were, ¿cierto? Esto la vamos a hacer acá porque es facilísimo, ¿cierto? Si es que yo tengo los subjects I, he, she o it, que son, son subjects singulares, ¿cierto? Voy a ocupar entonces mi forma was. Ya, me quedo feísimo porque estoy escribiendo en la pantalla, pero se entiende. Sí, me dicen por el chat. Sí, lo que pasa es que estoy escribiendo en la misma pantalla, por eso me queda así medio feito. Pero se entiende que es lo importante, ¿sí? Ya, entonces si es que en el caso de abajo dice you, we, and they, si es que estoy en la presencia de cualquiera de esos tres sujetos, ¿cierto? Voy a ocupar mi forma were, ¿cierto? Vendría siendo were, como bien me mencionan por el chat ahí algunos estudiantes. Muy bien. ¿Por qué? Porque los de arriba vendrían siendo singulares y los de abajo plurales, ¿cierto? Y el you también va ahí porque es la excepción a nuestra regla. Y ahí me envían algunos las respuestas de el ejercicio número 1. Pero me gustaría que lo resolviéramos entre todos para ver si es que efectivamente quedó claro cuándo voy a ocupar el was y cuándo voy a ocupar el were. El primero ya está realizado, ¿cierto? Dice, Anna was in my class in elementary school, ¿cierto? Anna was in my class in elementary school. Aquí ocupo el was, ¿por qué? Porque déjenme encerrarlo aquí, mi sujeto aquí es Anna, ¿cierto? Anna is my subject. Anna is she, ¿cierto? Lo puedo reemplazar con un she. Una persona, ¿cierto? Was. Anna was, ¿sí? Voy a borrarlo. ¿Qué pasa en el caso de your glasses? Your glasses. ¿Qué pasa en el caso de your glasses? A ver, los leo por el chat. Muy buena observación, Cristóbal. Muy buena observación. Sí, vienen ahí los que están mencionando, sí. Claro, acá en el fondo tenemos un objeto, son your glasses, ¿cierto? Your glasses, pero fíjense que esto está en plural, ¿ya? Son your glasses, tus lentes, ¿sí? Esto está en plural. Por lo tanto, si es que está en plural, ¿qué forma debería ocupar yo? ¿El was o el were? Perfecto. Tendría que ocupar were, ¿cierto? Your glasses were on the desk, ¿cierto? Your glasses were on the desk. ¿Por qué? Porque your glasses está en plural, ¿cierto? Sí, recordar entonces que cuando tenga algo en singular, voy a ocupar el was, y cuando tenga algo en plural, voy a ocupar were, excepto en el caso de you, que siempre va a ser con were. Ujú. En el caso del número 2, dice Tom 12 in this picture. Tom 12 in this picture. Perfecto, como me mencionan por el chat. Vamos a ir haciéndolo más rapidito porque ya nos va quedando menos tiempo. Como estoy hablando de Tom, ¿cierto? He es una persona. Lo vamos a llenar con was. Tom was 12 in this picture, ¿cierto? Tomás tenía 12 en esta foto, en esta imagen, ¿cierto? Tom was 12 in this picture. En el caso de number 3, I very happy on my birthday. I very happy on my birthday, ¿cierto? Perfecto, muy bien ahí los participantes. Aquí también estoy en presencia de solo una persona. ¿Quién es esa persona? I, yo, ¿cierto? Una persona, por lo tanto, was. I was very happy on my birthday, ¿cierto? Yo estaba muy feliz en mi cumpleaños. Estamos hablando acá en pasado, ¿cierto? ¿Qué pasa al número 4? Esta es interesante. Mr. and Mistress Hernández at home. Mr. and Mistress Hernández at home. Sí, Cristóbal está en lo correcto, sí.
Francisca también, es lo correcto, muy bien. Perfecto, Ignacia, muy bien, Amanda también. Sí, acá yo me tengo que fijar, mire, es lo mismo del ejemplo, el ejemplo confuso que les puse en el PPT. Nosotros nos tenemos que fijar muy bien en cuál es nuestro sujeto en la oración, ¿cierto? Acá, ¿quién es mi sujeto? Mi sujeto son Mr. and Mistress Hernández, ¿sí? Es el señor y la señora Hernández, son dos personas, por lo tanto, nosotros lo podemos reemplazar con el pronombre they, ¿ya? Nosotros lo podemos reemplazar con el pronombre they. Por lo tanto, como son dos personas, ¿cierto? Como está en plural, vamos a ocupar la forma were, como muy bien me mencionan por el chat ahí los chicos que están activamente participando, muy bien, ¿cierto? Fijarse muy bien en el sujeto del que estoy hablando, ¿ya? Acá no tengo una persona, son dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? Mr. and Mistress Hernández, es decir, el señor y la señora Hernández, ¿cierto? Dos personas, they, ellos, ¿ya? Por eso ocupo la forma were. ¿Qué pasa en el caso de la número 5? Dice, the man, very tall. The man, very tall. Lo mismo que los ejemplos de arriba, ¿cierto? Yo primero me fijo ya. ¿Quién es mi sujeto? The man, ¿cierto? El hombre. ¿Es singular o es plural? Vendría siendo en este caso singular, ¿cierto? Porque es una persona, es he. Si yo lo reemplazara por un pronombre sería he, él, ¿cierto? El hombre. Por lo tanto, como es una sola persona, muy bien, como mencionó por el chat, voy a utilizar la forma was. The man was very tall, ¿cierto? The man was very tall. Y en el caso de la última, ¿qué pasa? Dice, the students in class. The students in class. ¿Cómo llenarían ustedes esa? Y aquí empiezo a tener respuestas divididas. Algunos me dicen were y otros me dicen was. Analicemos un poco esta oración para poder descubrir con cuál de las dos formas tengo que llenarla, ¿cierto? ¿Cuál es la forma que mi verb to be va a adoptar aquí? Si es was or were. Como les mencionaba, yo lo que tengo que hacer es fijarme en mi sujeto, ¿cierto? ¿Quién va a ser mi sujeto aquí? Son the students, ¿cierto? The students are my subjects, ¿sí? Los estudiantes son mi sujeto. Y si es que yo me fijo al final de students, tengo una S, the students, es decir, no es el estudiante, son los estudiantes, ¿sí? Estamos en plural. Ojo con esas terminaciones en plural, ¿ya? Si es que entonces estoy con un sujeto en plural, ¿cuál forma voy a ocupar? ¿El was o el were? Perfecto. Muy bien ahí los que me mencionan, sí. Voy a ocupar el were. ¿Por qué el were? Porque estoy en plural, ¿cierto? Porque estoy hablando de varias personas, de los estudiantes, ¿cierto? The students. Ujú. Al tener the students, ¿cierto? Yo doy a entender que estoy hablando de varias personas, por lo tanto necesito que el verb to be esté en concordancia con mi subject, ¿cierto? Si este the students lo tuviera que reemplazar con un subject, vendría siendo el mismo de acá, they, ¿cierto? Porque son ellos. ¿De quién estoy hablando? De ellos, de los estudiantes, ¿sí? Y siempre que tenga ellos, they, voy a ocupar el were, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es plural, ¿sí? Muy bien, chicos, a los que están participando, ¿eh? Bueno, y acá en este cuadro me aparece el resumen de lo mismo que yo les mostré en el PPT, ¿cierto? Que en el fondo para hacer estas oraciones, pero negando algo, ¿cierto? Es decir, en su forma negativa, ¿cierto? En negative form, lo único que tengo que hacer es añadirle un not después del verb to be, ¿cierto? Que puede ser tanto, como acá pueden ver en su full form, ¿cierto? O short form, o su forma contraída, ¿cierto? I was not o I wasn't. Ambas significarían lo mismo, ¿cierto? Les vuelvo a reiterar que la única diferencia que existe entre las dos es la formalidad, ¿ya? En su full form, esto es un registro formal, ¿ya? Es decir, nosotros si es que estamos en un contexto en el que tenemos que hablar con un registro formal, ¿cierto? Vamos a ocupar I was not. Si es que estamos conversando, por ejemplo, con amigos, si es que estamos en una conversación un poco más relajada, ¿cierto? Ahí nosotros podemos tener un vocabulario un poco más informal, ¿cierto? Ahí podemos ocupar las formas contrarias, las short forms, ¿cierto? I wasn't o you weren't, ¿sí? Ya, miren, fíjense que el ejercicio número 2 me dice, rewrite the sentences in exercise 1 in the negative form.
ya reescribir las oraciones, ¿cierto?, del ejercicio 1 en su forma negativa. Pero yo creo que esa la vamos a saltar porque en realidad ya, por lo que vimos en el PPT y en base al tiempo que nos queda también, les quedó claro cómo formar frases negando algo en el verb, es decir, en el past simple, ¿cierto? Aquí en el fondo lo único que tendríamos que hacer es después de cada was o were agregar un not, simplemente, ¿cierto? Así es como completarían con la negative form. Me interesa que veamos esta, mira, el ejercicio número 3. Correct the sentences with the words in parentheses. Ya dice que corregir las oraciones, ¿cierto? Con las palabras en paréntesis. Dice, la primera está como ejemplo. Dice, Elvis Presley was British, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que Elvis Presley en realidad no era británico, él era americano. Por lo tanto, acá la primera oración la vamos a negar. Elvis Presley wasn't British, ¿cierto? Él no era británico. He was American. Y lo vamos a completar con la información que aparece acá, ¿cierto? Es decir, Elvis Presley no era británico, era americano, ¿cierto? Elvis Presley wasn't British, he was American. Ujú. Miren, voy a abrir aquí un bloc de notas para que vayamos llenando en el tiempo que nos queda. Yo creo que vamos a hacer estas dos y estaríamos listos, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer esto? Me dicen, Marilyn Monroe was a writer, ¿ya? Me dice, Marilyn Monroe era una escritora, pero en realidad ella no era una escritora, era una actriz. She was an actress, ¿ya? Por lo tanto, esa oración que me aparece ahí, yo primero la tengo que negar y después tengo que afirmarla con la información que me aparece en el paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto, tomando en cuenta el ejemplo que me aparece de Elvis Presley, ¿cómo llenarían ustedes, cómo completarían ustedes este ejercicio? Los leo por el chat. Ya, ahí me llegan algunas respuestas. Sí, efectivamente, chicos, lo que acá tenemos que hacer para poder corregir estas oraciones, ¿cierto? Sí, perfecto. Primero, como la oración que me está dando el libro está incorrecta, yo primero tengo que negarla, ¿cierto? ¿Y cómo la niego? Poniéndole un not después del verb to be, ¿cierto? Por lo tanto, la número 1, vamos a agrandar un poquitito, me quedaría de la siguiente forma. Marilyn Monroe was, y aquí le añado, not a writer. Was not a writer, ¿cierto? Este puede ser como was not o puede ser como wasn't. Ambas están correctas, ¿sí? Marilyn Monroe was not or wasn't a writer. She was an actress. She was an actress. She was an actress. Perfecto. Ella era una actriz, ¿cierto? She was an actress. Así como me quedaría la primera, ¿cierto? De acuerdo, ahí varios me mandaron sus respuestas. Muy bien, chicos. Ya, mira, alguien aquí me pregunta, ¿por qué an? No sé si que ustedes sabían esto, pero este an vendría siendo como un artículo, ¿cierto? Un o una, en este caso una. Ella era una actriz, ¿cierto? Nosotros, mire, se lo voy a explicar rápidamente para que alcancemos a hacer el ejercicio número 2. Nosotros en el inglés podemos tener dos tipos de artículos, a o an, ¿ya? Y para saber cuándo ocupar cada uno es muy fácil. Si es que la palabra que viene después tiene una vocal, voy a ocupar el an. Y si es que no tiene vocal, decir una consonante, voy a ocupar el a. Por ejemplo, en el caso del número 2, miren, veamos el número 2 y les va a quedar clarísimo ahí al que me preguntó eso. ¿Cómo llenaríamos la pregunta número 2? ¿Cómo la corregiríamos? ¿Cierto? Dice, Bob Marley was a jazz singer. Ya, Bob Marley era un cantante de jazz, pero él no era un cantante de jazz en realidad, ¿cierto? Era un cantante de reggae, ¿cierto? He was a reggae singer. ¿Cómo la llenarían ustedes esa? Y ahí después con eso ahí vamos a completar la explicación del a y el and, ¿sí? Para que quede más claro con un ejemplo. Y ahí perfecto con su respuesta, sí. Oye, felicitaciones a Cristóbal, que ha participado activamente durante toda la clase, igual a Amanda. Muy bien chicos los que participan. Sí, muy bien. Ya mira, me dicen lo siguiente. La primera oración yo la tengo que negar porque es una mentira, ¿cierto? Tengo que decir que eso no era así. ¿Cómo lo voy a decir? Bob Marley
was not o wasn't, como arriba, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Was not a jazz singer. He was a ¿cómo se escribe reggae? Reggae singer. ¿Cierto? Él era un cantante de reggae. Fíjense, esta era la respuesta entonces a la alternativa al ejercicio número 2, ¿cierto? Y con respecto a la pregunta, si es que de cuándo usar el I y el an, fíjense acá, mira. An actress, ¿cierto? Acá la palabra que viene después empieza con una vocal, con a, por lo tanto voy a ocupar an. Y acá, por ejemplo, fíjense, después de mi artículo, él era un, ¿cierto? El reggae empieza con una consonante, por lo tanto voy a ocupar el a. Esa es la única diferencia entre las dos. Sí, en el fondo es como para hacer un poco más fluido el término de cuando uno habla, ¿cierto? Porque sería un poco raro decir she was a actress, she was a actress. Suena como un poco extraño, ¿cierto? Por eso se utiliza el an, she was an actress. Ujú. Y abajo, he was a reggae singer, ¿sí? Ya. Los invito, chicos, los invito a que en su cuaderno, ¿cierto? Pudieran terminar los 4 ejercicios que quedan allá. Ya nos quedan el número 3, 4, 5 y 6, ya que en base al tiempo nosotros no lo vamos a alcanzar a revisar, pero los invito a realizarlos de todas formas, ya ahí en su cuaderno para que los tengan anotaditos, ¿sí? No sé si es que les quedó alguna consulta respecto a este tema, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran opinar, algo que quieran preguntar antes de cerrar la clase. Sí, bueno, ahí como bien me mencionan, que en el fondo el tema del to be en el past simple, ¿cierto? Es muy similar a las formas que adopta en el presente, ¿cierto? Sí, es muy parecido. Lo único que cambia es la forma que adopta nomás, ¿cierto? Pasamos del am, is, are, pasamos al was y were, ¿cierto? Con dos formas, aún más fácil todavía, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya pues chicos, vamos a dejar entonces la clase hasta aquí. Recuerden que cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta pueden hacerla a través de Classroom, ¿cierto? O por mi correo, jrus@csetalca.cl, ¿sí? Que tengan una excelente semana. Atentos mañana al material que se va a subir a Classroom, que va a tener relación con lo que vimos en la clase de ahora, ¿sí? Así que si es que les quedó todo claro ahora, no deberían tener ningún problema para la tarea de mañana, ¿sí? Que tengan un excelente día, chicos. Nos vemos. Chau, chau.